Freddy Ortiz Nishihara de Perú. Antes de contarles un poco brevemente, aunque requiere de muchas horas de trabajo de presentarlo a mi querido Freddy, comentarles que durante el transcurso de la exposición, de 20 minutos de cada uno de los expositores, pedimos a la platea que mantenga los teléfonos apagados y luego habrá 10 minutos para que puedan hacer preguntas por vía de chat a los expositores. Por lo tanto, les rogamos que mantengan sus ventanas abiertas, pero sin ruidos ambientales posibles que nosotros iremos manejando desde la conducción técnica del doctor Omar Nayin. Bueno, sin más entonces vamos a presentar a ver, Freddy, ¿querías decir algo? Sí, ante todo agradecer a todas las personas que se hayan presentes y agradecer a quienes están dirigiendo este evento, a Redes Alternativas de Argentina, encarnados pues en Antonio Tula y su gran equipo, a Omar Nayin, que siempre ha estado con nosotros, ¿no?, en todos los encuentros que hemos realizado. También a la Fundación UNIR de Bolivia, nuestro querido Alto Perú. También agradecerles a todos los participantes en este tipo de encuentros que nos van a enriquecer para poder tratar de desarrollar una mejor cultura de paz en base a la interacción sin fronteras, a la interacción positiva, ¿no?, intercambiando siempre nuestros pareceres, nuestros puntos de vista, y más aún ahora tratemos pues de fortalecer la institución de la mediación, la conciliación, aprovechar las oportunidades y ver que las debilidades existen en todas partes, pero que podemos neutralizarlas en base a un trabajo conjunto, al intercambio permanente de experiencias que podemos tener, que podemos dar, y creo que cada uno de ustedes tiene un valioso potencial que va a seguir desarrollando en el intercambio, porque todos somos seres que impulsamos una cultura de paz. En ese sentido, agradecer también al día de hoy a todos los ponentes que participan con nosotros, ¿no?, en el equipo, y desearles pues que contribuyamos conjuntamente en el saber colectivo de todos nosotros sin fronteras, porque el saber es esencial y está vinculado a su transmisión a todos los que puedan enriquecerse y enriquecer más el saber con sus futuras experiencias, porque estamos como aves de paso en este mundo. Entonces tenemos que compartir y lograr desarrollar valores y baluartes de paz en las mentes, en los corazones de cada uno de nosotros. Con estas palabras, ¿no?, gracias, quiero agradecer. Gracias por tu agradecimiento. Ciertamente desde Redes Alternativas y la Fundación UNIR estamos unidos como socios que somos. Allí veo a mi querida socia Fátima Luna Pizarro, siempre tan guapa. Y bueno, ¿qué contarles de mi amigo Freddy, con el cual tuve el gusto de conocer su centro de conciliación, los espacios donde enseña, y compartir con él toda esa capacidad enorme de generar movimientos por la cultura de paz. Freddy es director del Centro de Formación de Conciliadores Sensei Nishihara y del Centro de Conciliación Abdi Uyay. Es abogado, conciliador de la UNMSM, licenciado en Administración, docente universitario en Derecho Administrativo, capacitador principal en conciliación del Ministerio de Justicia de Perú desde el 2000 al presente, posgraduado de Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad de Uppsala de Suecia, Escuela Latinoamericana de la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad de Buenos Aires, y también en Florianópolis, Brasil,
en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Buenos Aires, magíster en Resolución Internacional, mención en Negociación y Manejos de Conciliación, Universidad Andina Simón Bolívar de la sede de Quito, Universidad Pontificia de Salamanca, España, en Responsabilidad Social Corporativa, PUC del Perú, segunda especialidad en paz y proyectos educativos. Y esto es una pequeña síntesis de lo que este políglota en lenguas europeas y americanas, mi querido Freddy, podemos contar sobre su larga experiencia. Freddy, amigazo, el micrófono es tuyo. A ver, impactarnos con tus exposiciones. Sí, claro que sí, por favor, vamos a hacer la presentación respectiva. Le pido a nuestro amigo Omar que coloque las diapositivas para poder iniciar brevemente la exposición. Bueno, en primer término, el tema que vamos a tratar el día de hoy es el siguiente: análisis histórico de la conciliación en el Perú y los 4 pilares de la educación y el manifiesto 2000. Considero que este tema es importante porque tenemos que vincular el pasado al presente y el presente al futuro en función a cambios de mentalidad educativa y tratar de intercambiar ideas entre las personas. Bien, entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, hay un pensamiento esencial que tenemos que tomar en cuenta de la China, precisamente Lao Tzu, un gran filósofo chino, que decía lo siguiente: los hombres nacen tolerantes y flexibles. En la muerte son rápidos, son rígidos y duros. Las plantas nacen tiernas y dóciles. En la muerte son secas y quebradizas. Luego, cualquiera que sea inflexible es un discípulo de la muerte. Cualquiera que sea tolerante y flexible lo es de la vida. Este prolegómeno significa que los conciliadores, los mediadores, somos discípulos de la vida. Tenemos que optar por el cambio permanente de la conciencia y no ser plantas que se secan pegados a dogmas, sino avanzar hacia el saber del pasado, del presente y del futuro. Intercambiar y vincular los 3 tiempos para desarrollar una fórmula que coja todo lo positivo de cada uno de los tiempos y no apegarnos a lo del presente o a lo del pasado o a lo del futuro. Siempre es bueno recordar que las raíces tienen pues un pasado y van a tener un futuro. Bueno, adelante con la siguiente diapositiva. Realmente en el Perú tenemos un sistema que tiene 3 elementos o 3 grupos donde se ha venido desarrollando. En primer término, debo mencionar al grupo central de la justicia de paz, porque esta forma de resolución de conflictos tiene sus raíces en el incanato. Ya los cronistas españoles hablaban sobre el punto medio o chaupis que los quechuas idolatran. Los quechuas idolatran a aquel que se pone en el punto medio y logra restablecer el equilibrio entre las partes, decía el cronista español Holguín de 1620. Esto ha sido difundido por muchos historiadores peruanos, ¿no? Y se ha hecho investigaciones y realmente, como lo señala una investigadora ecuatoriana, Ximena Ortiz, los pueblos ancestrales tuvieron formas de resolver los conflictos. Y esas formas de resolución de conflictos, en el caso de la cultura andina, se basaba en tratar de no expulsar a la persona de la comunidad, sino reintegrarla y aplicar la conciliación, la mediación en formas particularmente especiales, que claro que no son similares a las que practicamos ahora, pero tienen un 80% el mismo contenido, ¿cierto? Entonces, de ahí nace lo que es actualmente la justicia de paz en el Perú, que aplica la conciliación, ¿no? Tiene su propia norma, en la Ley de Justicia de Paz 29.824, los jueces de paz son elegidos democráticamente en las comunidades, ¿no? Lo único malo es que se establece
como principio, la gratuidad del servicio que prestan los jueces. Particularmente considero que todos merecemos respeto a nuestro derecho al trabajo. Y la gratuidad no es precisamente una fuente de inspiración, todo lo contrario. Yo creo que, si bien es cierto, es positivo que sean elegidos democráticamente, aplica en 80% de la Constitución ahora, 10% su leal saber y entender, y 10% de las formas costumbristas del Perú antiguo, pero ellos necesitan incentivos y no necesitan ser vistos quizás como la cenicienta del Poder Judicial. Eso es lo lamentable, porque yo veo que el Poder Judicial, cuando ve a una parte que ha incorporado, que es la justicia de paz nativa, la ve verticalmente. No hay coordinaciones, eso genera una debilidad, porque como dije, el pasado se sustenta en el presente y el presente se sustenta en el pasado. Debe haber coordinación, ¿no? Pero no las hay. Y yo creo que hablando en un lenguaje coloquial, democrático, debería haber una buena comunicación, porque nadie puede decir yo soy superior al otro, mi sistema conciliatorio, bueno, que en el caso del Poder Judicial vamos a hablar sobre un tema, es una debilidad, lamentablemente, ¿no? Pero es una visión vertical con relación a una parte de sí, que es el sistema de la cultura de paz, de la justicia de paz, que está insertado dentro del Poder Judicial, pero que lo ve como una cenicienta. Y eso es una debilidad, porque ha sido fortaleza durante más de 1000 años, porque esto quizás no solamente provenga del Tahuantinsuyo, sino de formas ancestrales preincaicas. Y hasta ahora es importante, porque, como yo lo digo, hay 3 niveles de tranquilidad en el ser humano que se comparten también en el Asia, en el Japón. El primer nivel es la paz contigo mismo. Si tú tienes la paz contigo mismo, tienes la posibilidad mayor de poder mantener la armonía con los demás. Segundo, la paz con tu familia, la paz con la comunidad donde vives, es el segundo nivel, favorable de la justicia de paz. Y el tercer nivel es la paz con el ambiente. Algunos le llaman medio ambiente, pero me han criticado cuando yo digo medio ambiente. No, no debes decir medio ambiente, no ambiente, porque se trata de todo el ambiente. Esos 3 niveles de paz son los que impulsan el desarrollo de la verdadera cultura de paz sustentable. Luego vayamos a la conciliación judicial. El sistema judicial también tiene formalmente establecido en las normas, en Código Procesal Civil, Código Civil, ¿no? Y en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es una labor de los jueces el intentar realizar la labor conciliatoria intraproceso, o sea, dentro del proceso. Pero lamentablemente muchos jueces ven esto de una manera despectiva. Cuando uno les habla de conciliación, yo no entiendo, he estudiado con ellos muchos temas, cursos en la Academia de la Magistratura, pero ellos tienen una visión que quiere ver o separar al litigio de la conciliación y desprecian, la mayoría de ellos, hay que ser sinceros, menosprecian las formas de resolución alternativas y particularmente a la conciliación. Entonces, aquí la norma señala, bueno, que debería haber conciliación judicial, pero se hicieron modificatorias a la ley procesal civil y se estableció que era voluntario y que la conciliación ya no iba a ser realizada intraproceso por ley, sino a voluntad y petición de las partes. O sea, si las partes lo piden, se lleva a cabo el intento conciliatorio. Pero si no lo piden, ya no es como antes, que deberían intentar esto, ¿no? Sin embargo, hay una contradicción con la ley orgánica del Poder Judicial que dice es una facultad del Poder Judicial muy favorable realizar conciliaciones extrajudiciales. Entonces, la norma tiene que ser armónica, tiene que ser real y tiene que hacerse sentir en las personas, porque si está escrita solo en el papel, como en el caso del Poder Judicial, tenemos un sistema de conciliación que solamente es una rima, pero que no se practica en un 95%
de los casos, a diferencia de la justicia de paz, que es parte del sistema judicial, pero que no es remunerado adecuadamente, es gratuito el servicio y eso genera una debilidad lamentable para nuestra sociedad, ¿no? Por otro lado, tenemos a la conciliación extrajudicial, que sí es una fuente también de inspiración, es nueva. Sistema que se establece en 1997, a fines de 1997, con la ley 26872. Entonces, aquí tenemos que a pesar de que al comienzo se abandonó el sistema a su suerte, se le creó nominalmente como una plantita que crece en el desierto, no hubo ningún tipo de impulso, no hubo publicidad ni promoción. La conciliación extrajudicial se ha desarrollado increíblemente como un árbol que nace en el desierto como un cactus y ha logrado pues tener índices de resolución de conflictos y de cumplimientos que nos llevan a pensar que es eficiente el sistema de conciliación extrajudicial, a pesar de que tiene muchas debilidades en el aspecto administrativo de quienes deben estar dirigiendo adecuadamente y fortaleciendo desde fuera niveles administrativos gubernamentales el sistema de conciliación extrajudicial. Pero nosotros hemos visto la posibilidad y la voluntad de tratar de fortalecer, ¿no?, la coordinación o integración de saberes entre nosotros, nuestros hermanos jueces de paz, que necesitan, a veces nos dicen, necesitamos complementarnos porque nuestro saber es ancestral, pero obviamente también necesitamos el presente y necesitamos conocer más acerca de las experiencias que se dan en el mundo. Entonces nosotros hemos tenido convenios, hemos intercambiado conocimientos y saberes con los jueces de paz. Con los jueces formales también hemos intentado y hemos logrado una acogida, especialmente el doctor David Abanto, ¿no?, Jaime David Abanto, quien nos ha acogido y es un juez conciliador, un ejemplo modelo. Pero esperamos que se pueda fortalecer esto no con uno o dos jueces, sino con todo el sistema judicial, quizás también en otros países se dé esa figura, y poder fortalecer, intercambiar saberes y hacer que para el futuro el sistema judicial del Perú no solamente se sustente en la pata, una pata o dos patas de la silla o en tres patas, sino que se sustente en todas las patas para que la administración de justicia pueda resolver con mayor eficiencia. Según un estudio que hizo la empresa Sherwood el año 2009, el 16% del Producto Bruto Interno del país de Perú se va en litigios inútiles que no sirven para el desarrollo, generan un obstáculo para el crecimiento económico. Y eso es lo que se estaría generando si tenemos un sistema de administración y resolución de conflictos que no trata de integrarse, que no trata de fortalecerse en base a una visión común y que considera que los medios alternativos son una forma apropiada, adecuada de resolver conflictos, junto con la justicia de paz, que es ancestral, como les dije, ¿no?, que es muy buena. Muy bien. Adelante, por favor. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a recordar acá algunas frases, precisamente, más precisamente, tal como las dije, las mencionaron los actores de su época, ¿no?, sobre la conciliación ancestral. El término es chaupis y alude al justo medio. Cree Holguín, o sea, el sacerdote que fue cronista español, que los quechuas aman la conciliación de opuestos y valoran a quien logra colocarse al centro para conducir el todo. Nos habla de una visión de conciliación para lograr restablecer las tres armonías, esencialmente aquella armonía entre integrantes de la comunidad, ¿cierto? Luego hay otra visión de Jimena Ortiz Crespo, que también tiene una inspiración muy importante y que se aplica a todas las áreas andinas, de los países andinos, la justicia de paz. Ella nos dice, los procesos de administración de justicia indígena están repletos de rasgos de mediación y conciliación. Se trata de alcanzar la purificación del individuo, su rehabilitación y reincorporación para ser aceptado en la comunidad
es un sistema que acoge al infractor y no lo expulsa. Por eso cuando yo les preguntaba a muchos hermanos del Ande que resuelven con conciliación en sus comunidades, ¿por qué lo aplican? Decían, ustedes tienen cárceles donde los hombres sufren. Nosotros no podemos ver ese sufrimiento. Nosotros lo que hacemos es, un día les castigamos con ortiga, agua fría, nos piden perdón y luego se van. Le damos 2 oportunidades para eso. Si a la tercera no sigue con estas normas, ya se les expulsa de la comunidad. Entonces son formas de resolución del conflicto diferentes, pero el hecho de encarcelar para ellos es inhumano. Y para nosotros, de pronto, es una violación de los derechos humanos que de pronto se le desnude a una persona y se le ponga ortiga en el cuerpo, se le bañe a las 4 de la mañana, se le haga pedir perdón, pero los índices de cumplimiento de la cultura de paz en las zonas rurales es bastante elevado y por eso nos extraña por qué en las ciudades con cárceles, presupuestos elevados, digamos salarios de magistrados bastante elevados y se mantiene la corrupción judicial, ¿no? Pero en el área rural tenemos esta situación positiva. Finalmente, nos dice el profesor Jack Robbins, ¿no?, lo siguiente: la solución de conflictos a través de medios alternativos no es un fenómeno nuevo, ha existido siempre. Lo que es nuevo es el redescubrimiento, ¿ya? Él es un profesor de la Universidad Andina, Simón Bolívar. Jack Robbins fue ministro de Justicia hace muchos años también, hace 10 años aproximadamente, y mi profesor de la maestría en Quito, Ecuador. Yo creo que, bueno, en realidad, como dije, conjugamos el pasado, el presente y el futuro. No podemos decir que recién hemos creado algo cuando hay raíces que se muestran por sí mismas. Entonces, yo creo que hay que tratar de revalorizar y ver ese pasado. Bueno, sigamos adelante, por favor. En realidad, los 3 niveles de la paz, como les señalo, tanto en la cultura andina y oriental, van con la paz contigo mismo. Cuando sientes que estás bien tú contigo mismo en tu interior, que te sonríes a ti mismo, que de pronto has dominado las tensiones emocionales, que también los conciliadores tenemos como seres humanos, porque somos personas, sentimos que esta fuerza interior nos hace sentir bien y salir como sol para afuera, como el sol para afuera. La paz con la familia y la comunidad es resultado de la paz interna de cada uno de los individuos, aunque podría haber también alguna divergencia con relación a temperamentos. En eso hay que tener mucho cuidado y hacer una profundización, ¿no? Y la paz con el ambiente te genera energías positivas, como les dije, para poder salir adelante y continuar con nuestra vida, ¿no? Esas son las 3 paces y se integran positivamente para poder seguir avanzando. Miren, ahora, ¿cómo vinculamos estas 3 fases de la paz con el Manifiesto 2000? El año 2000 sería un manifiesto muy importante para tratar de impulsar y cambiar los sistemas, orientándonos hacia una verdadera praxis de la cultura de la paz, no solamente como un poema, no solamente como algo que se predica. Y era muy importante lo que se reconoció en ese instante. En primer momento se dice, reconozco mi parte de responsabilidad, porque todos tenemos una parte de responsabilidad en el desempeño y la mejora de nuestra comunidad. No nos sintamos aislados, alejados, porque somos parte del grupo humano. Entonces, tenemos responsabilidad ante el futuro de la humanidad, especialmente porque hablamos de los niños, del hoy y del mañana. Por eso nos comprometemos en nuestra vida diaria, en la de nuestra familia, nuestro trabajo y la comunidad, el país, la región y en realidad todos los países sin fronteras a realizar lo siguiente: respetar la vida y la dignidad de cada persona sin discriminación ni prejuicios. Creo que tenemos que ser tolerantes, tenemos que aceptar a todos como son. Esa es una de las bases, los pilares fundamentales de una praxis de cultura de paz. En segundo nivel, practicar la no violencia activa, rechazando la violencia en todas sus formas,
física, sexual, psicológica, económica y social, en particular hacia los más débiles y vulnerables, como los niños, los adolescentes. Y disculpen que no incluya acá a las mujeres, pero creo que ellas también son seres de luz, son seres de mucha energía y mucha fuerza, y realmente pueden ayudar también en esto, como los varones. Compartir mi tiempo y mis recursos materiales, cultivando la generosidad, a fin de terminar con la exclusión, la injusticia y la opresión política y económica. Es algo necesario, al margen de cualquier ideología, tratar a las personas como nos gustaría que nos traten. La empatía nace pues de ponerse en la piel del otro y sentir como el otro, no sentirse ajeno ni frío frente al sufrimiento del otro, frente a la necesidad del otro, y tenemos que tratar de compartir eso, ¿no es cierto? Después, defender la libertad de expresión y la diversidad cultural, privilegiando siempre la escucha y el diálogo, sin ceder al fanatismo ni a la maledicencia y el rechazo al prójimo. Creo que todos tenemos el derecho de comunicarnos en la medida de poder hacerlo adecuadamente sin agredir al prójimo, con nuestros propios valores culturales, nuestra propia forma de ver el mundo, y no podemos criticar porque todos somos diferentes, y el enriquecimiento de un pueblo precisamente nace de la variedad de ideas, de la variedad de culturas que se hacen presentes, que intercambiamos y conocemos todo lo que debemos saber. Promover un consumo responsable y un modo de desarrollo que tenga en cuenta la importancia de todas las formas de vida. Es necesario respetar a la vida, al ambiente. Está bien que se haga negocio, está bien hacer industria, pero hacer una industria sustentable que genere a la larga o a la corta una cultura de paz. Equilibrar los recursos naturales del planeta, y eso es lo que a veces genera muchos conflictos en el Perú, genera debilidades en relación a la cultura de paz y genera violencia de todo tipo. Por eso tenemos que impulsar que este Manifiesto 2000 sea base para el cambio de las acciones que realizamos mediadores, conciliadores, porque como lo manifiesto, todos tenemos una labor de pedagogía en relación a los niños y andragogía, o sea, enseñanza de adultos en relación a nuestros pares. El conciliador tiene que aprender a ser maestro en la medida de sus posibilidades, porque muchas personas vienen a nosotros a pedir un consejo. Directa o indirectamente le estamos dando un consejo y le orientamos. Y eso es bueno, porque nosotros también somos maestros andragógicos. Pero lo que me inquieta es que en el Perú todavía no se impulse, es una debilidad, el sistema de mediación, conciliación escolar en las aulas. Esto todavía no está desarrollándose y sería importante hacerlo, porque como decía un filósofo, si de niño tú educas a la gente para la paz, no tendrás que castigar a los adultos o a los mayores cuando cometan delitos. Orientar a los niños es una base esencial, pero si tenemos ese vacío, no podamos o no querramos pretender que se haga la cultura de paz enderezando ya árboles torcidos, sino tratemos de sembrar la semilla, la cultura de la paz. Y eso es importante, porque como dice la UNESCO, pero siga la anterior, como dice la UNESCO, ¿no? Los conciliadores, los mediadores, tenemos que tener 4 principios también. Les dije al comienzo que lo único permanente es el cambio y que el conciliador, el mediador y todo profesional permanentemente en nuestra vida estamos aprendiendo. Entonces tenemos que aprender a aprender. El cambio es lo único permanente. Tenemos que aprender a hacer la paz, a hacer la paz. Tenemos que aprender a ser personas pacíficas, no a hacer, sino a ser nosotros como individuos personas pacíficas. Y eso concuerda con lo que les dije al comienzo. El ser humano tiene que tener la paz interna para poder externalizarla, expresarla al prójimo, ¿cierto? No puede ser que dentro de nosotros tengamos un conflicto y querramos manifestar la paz hipócritamente hacia afuera. Eso no sale adecuadamente, no es lo óptimo ni lo correcto. Y cuarto,
aprender a convivir armoniosamente. Estos 4 principios de la UNESCO, adecuados a nuestra labor conciliadora, creo que orientan muy bien lo que nosotros tenemos que hacer. Creo que orienta muy bien el camino que tenemos que seguir. Sí, adelante, por favor. Sí, entonces seguimos con el siguiente. Entonces, les pido a ustedes, bueno, que continúen desarrollando este espíritu. He hecho un análisis bastante sintético para no cansarles, porque lo pedagógico siempre es algo que trata de llegar al alumno y no cansarlo, ¿no? Y les pido a ustedes que sigan difundiendo estos saberes. Muchísimas gracias por haberme atendido, muchísimas gracias por la invitación y bueno, deseo que mis colegas compartan sus valiosos conocimientos porque, como dije, todos tenemos algo valioso que aprender de los demás. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Freddy. Como siempre, es un placer escucharte con esa tranquilidad y esa síntesis y esa claridad expositiva. Ha sido un placer. Quiero comentarles algo que omití al inicio. Este evento tiene origen en un llamado telefónico de un alumno destacado de Bolivia, el doctor Luis Alberto Orellana Torrico, que me dijo en un momento dado, sí. Antonio, ¿qué te parece si hacemos un encuentro latinoamericano? Me gustó el desafío, hablé con la Fundación UNIR y acá estamos. Así que mis saludos y mi reconocimiento a Luis Alberto Torrico. Bueno, tenemos un espacio de 10 minutos, no hay pregunta en chat, para que cualquiera de vosotros pida la palabra y pueda hacer alguna pregunta al primer expositor. Colegas, está abierto un espacio. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va, Antonio? ¿Qué tal, María Estela? ¿Cómo está María Estela Palumbo de Argentina? Un placer de estar con ustedes. Yo más que una pregunta los quiero felicitar porque muy claro, muy específico, como siempre, Freddy, con estos conceptos, y creo que todos los que estamos acá trabajamos para la paz. Y la paz, como dijo Freddy recién, nace de adentro, de nuestro corazón. Si no, es imposible que la podamos proyectar y transmitir a los otros. Y estar al lado del otro hoy significa mucho más que antes, porque los conflictos son distintos. Tienen los conflictos del corazón y de la angustia por lo que se ha pasado y lo que cada uno pasa. Pero estar juntos en estos eventos nos llena el corazón. Así que felicitaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, María Estela, como siempre, muy oportuna en tus apreciaciones. Está abierto el micrófono para nuevas propuestas y alguna pregunta que quieran hacerle a Freddy. Qué interesante, Freddy, Sí, gracias. Qué interesante tu aporte respecto a los modos de resolución de conflictos en las organizaciones originarias, ¿no? Como de alguna manera pareciera ser un descubrimiento moderno y es ancestral en el cuidado y protección de la comunidad y del respeto de unos a otros en aquellas organizaciones. ¿No puedes explayar un poquito más esos modos de resolución de conflictos que tú manejas muy, pero muy bien porque lo has estudiado? Sí, con mucho gusto. Y nosotros estamos hablando de una tradición ancestral, ¿no? Que parte precisamente de una filosofía, ¿no? Que es el amor a la madre naturaleza que los incas denominaban Pachamama, ¿no? En función a ello, todos los seres humanos somos creados según esta filosofía andina, y no solamente es andina, también, bueno, en Oriente, en Japón particularmente donde he estado, se pregona lo mismo. Todos somos creados en igualdad, semejanza,
y en relación a la naturaleza, Madre Tierra, Pachamama, todos crecemos vinculados a ella y por lo tanto el ser humano tiene que tratar de dialogar y respetarse porque parte de un mismo tronco común que es la Madre Tierra. La Madre Tierra no es propiedad, según esta visión, de una determinada persona, sino que nos pertenece a todos. Y por lo tanto, tenemos que buscar una fórmula adecuada para convivir y construir todo lo que pueda ser positivo, ¿cierto? Entonces, ahí hablamos de Raúl Porras Barrenechea, por ejemplo, que nos hablaba de lo siguiente en su libro Historia del Perú, que no se difunde mucho. Señala él que los incas realizaban a través del Chaupis la resolución de sus conflictos y que había dos personajes esenciales dentro de este panorama, ¿no? Primeramente teníamos al Mancha Iruna, que significa el que hace la paz, porque Raúl Porras Barrenechea dice, el Mancha Iruna es la persona que actualmente podría denominarse el juez de paz no letrado, ¿no? Hacía las mismas funciones que el juez de paz no letrado. Entonces, al afirmar esto, Raúl Porras Barrenechea nos está señalando que ya en el Tahuantinsuyo había pues un juez conciliador como es el juez de paz, ¿cierto? Y por otro lado nos dice, hay otro personaje muy importante también para la paz en la cultura andina, que es el Tucuiricuy. El Tucuiricuy era el que todo lo ve, el que todo lo escucha. Era la persona encargada de visualizar en todas las partes del imperio si había conflicto o no había conflicto. Era como un barómetro informativo y junto con los quipus, que en ese tiempo era una forma de comunicación, según se ha llegado a descubrir actualmente en las investigaciones realizadas en Estados Unidos, informaba y enviaba una comunicación que es similar a la que tiene la informática, la internet, porque cada uno de esos nudos significa una forma de comunicación que los europeos en ese momento, debido a que solo veían la comunicación escrita, no lograron interpretar. Entonces, el Inca estaba enterado y los jefes de las comunidades estaban enterados de los probables conflictos que iban a surgir. Entonces, estas formas de información, el conciliador Mancha Iruna y la información que tenían para prevenir los conflictos, hacía que fuera una sociedad que podría resolver sus conflictos de la manera adecuada, que dejaron este legado de los jueces de paz no letrados. Llega el virrey Toledo, y este virrey, que fue uno de los más destacados, establece... Sí. Yo sé que si te damos cuerda, nos vas a contar cosas maravillosas, ¿no? Sí. Pero quiero hacer dos cosas. Primero, sí, hacerte una pregunta y después darle lugar a mi queridísima Fátima para que también te haga una pregunta como ha levantado la mano. La pregunta es, ¿cómo ve el futuro de la conciliación en el Perú? Y podría explicar los usos y costumbres de soluciones ancestrales. Bueno, esto ya lo has hecho cuando yo te lo he planteado, pero bueno, una breve reseña de cómo ves vos el futuro de la conciliación en el Perú. Yo veo que el futuro de la conciliación en el Perú es sostenible, porque tiene dos elementos esenciales que, aunque no están siendo financiados adecuadamente, la conciliación extrajudicial creada a partir de 1997 con la ley 26872 y que nos agrupa a los conciliadores urbanos. Además de ello, tenemos a la justicia de paz de la que he venido hablando, que es parte del Poder Judicial, pero es la cenicienta, porque estos jueces trabajan con alma, corazón y vida, y aunque solamente reciben del pueblo de pronto algún tipo de alimentos, ¿no?, mensualmente, no reciben salario, y se establece en la norma el carácter de gratuidad que debe tener la justicia de paz, y se señala que estos jueces pues, son jueces que deben basar su resolución de conflictos en su leal saber y entender,
y esencialmente en la conciliación extrajudicial, la conciliación no extrajudicial, sino en la conciliación, ¿no? Entonces yo veo que estos dos elementos esenciales van a mantener y empujar como motor el sistema de conciliación en el Perú. Lo están impulsando, lo están manejando y estamos manteniendo un índice de resolución de conflictos bastante elevado, de 100% de conciliaciones que entran a los centros de conciliación y a los centros de cultura y paz. Tenemos que el 80% se resuelven y se cumple aproximadamente entre el 60 al 70% de los acuerdos. A diferencia de las sentencias del Poder Judicial, que, bueno, apenas tienen un índice de cumplimiento de entre el 10 al 20%, ¿no? A pesar de ser verticales, a pesar de señalar pautas obligatorias de cumplimiento, pero no están logrando el objetivo. Entonces, esperamos que el Poder Judicial pueda tener jueces conciliadores que se imbuyan de la mística de ver la resolución de conflictos y no creer que solamente revisando textos, revisando doctrina, jurisprudencia y sentenciando a las personas se va a lograr justicia. Yo creo que eso debe fortalecerse, ese pilar falta fortalecer. Y el otro pilar, como dije en mi exposición, es la educación para los niños a través del establecimiento de un sistema de conciliación o mediación escolar, que debe darse, me parece. Y eso esperamos que se pueda dar. Y bueno, ahora les espero la pregunta de Fátima. Adelante, Fátima, ¿cómo estás? Es un placer conocerte, Fátima. Igualmente, Freddy, muchas felicidades, muy exquisita la presentación que nos has hecho, y igualmente a nombre de la Fundación UNIR, agradecerte pues la participación en este encuentro. Bien, yo creo que a través de tu exposición también me permito afirmar de que compartimos este pluralismo jurídico, ¿no? de nuestros países, y bien tenía dos inquietudes. La primera es ver, entiendo cuán importante es la cultura de paz, la cultura de paz y la justicia de paz, que nosotros la hemos tenido muy en inicio en el país, y bueno, después esto ha descontinuado. Esta justicia de paz, en tu visión, solamente estaría entendiendo yo que la desenvuelven profesionales abogados, o hay una multiplicidad, y qué opinarías tú de que se incorporen otras áreas diferentes a la formación jurídica? Y no sé si en el Perú están, también es posible que otras áreas, otras disciplinas se incorporen a lo que es la conciliación. Y mi segunda, que va casi casada, mi segunda inquietud está relacionada a ver el desarrollo de una política pública. ¿Tú ves que hay un desarrollo de política pública, o finalmente es una respuesta simplemente de la dinámica propia de un sistema de justicia? Bueno, la primera pregunta en relación a lo que has dicho, considero que realmente la justicia de paz, pues es algo importante, ¿no? Entonces, en función a ello, creo que los baluartes se deben generar permanentemente, ¿no? Porque en realidad estamos viendo que la conciliación, bueno, es una forma, la justicia de paz es una forma de resolver conflictos, ¿no? Y la justicia de paz se orienta precisamente en ese camino, en ese sentido, porque tiene una filosofía, pero no necesariamente tienen que ser abogados los que ejercen como jueces de paz. En el país, desde antaño, ¿no? No han sido abogados, han sido personas comunes y corrientes. Inclusive la mayoría de ellos eran líderes comunitarios de sus comunidades, otros tenían otras profesiones, maestros esencialmente, y como la ley señala, ellos están facultados
y quizás obligados a realizar la solución de conflictos utilizando esencialmente la conciliación y su leal saber y entender. Por lo tanto, yo creo que esta figura debe mantenerse porque enriquece que sean líderes comunales, personas con criterio común, quienes resuelven los conflictos. Y bueno, los abogados también, bueno, tenemos abogados que tienen esa vocación y hay muchos que también son jueces de paz, pero son parte del colectivo y me parece que debe mantenerse esa visión interdisciplinaria, ¿no? Que pueda acoger a la conciliación de paz a muchas personas, líderes comunales, no viendo su formación profesional, sino sobre todo su vocación de hacer la paz, de ser personas de paz, ¿no? Y de orientar armónicamente la convivencia en la comunidad. Entonces, eso creo que debe mantenerse. Ojalá que yo creo que sí se va a mantener, porque además, bueno, para trabajar gratuitamente, es realmente importante comprender que las personas que lo hacen porque tienen una mística, una visión comunitaria de las cosas y en muchas partes del mundo, en Perú, de pronto los materialistas no lo van a hacer con alma, corazón y vida, como dice un vals peruano, ¿no? En relación a la segunda pregunta, considero que el sistema administrativo que ha estado regulando todo este proceso, ¿no? Al comienzo lo hizo por una moda, porque en el Perú, como en muchos países de Latinoamérica, seguramente nuestra doctrina, nuestra jurisprudencia legal seguía por la moda. O sea, si de pronto el Código Civil italiano, por decir un ejemplo, era uno de los que estaba en moda en los años 50, 60, y luego el código alemán. Entonces nosotros tomamos el modelo y copiamos el código civil italiano y luego el código civil alemán. Hicimos una mezcolanza y así, lamentablemente, en una forma no planificada, inesperada, y también acá hay que ver un elemento esencial en el Perú, seguro también en toda Latinoamérica. La selección de potenciales humanos no se hace en función a la meritocracia, en función a que haya concursos de selección adecuados, de potenciales humanos adecuados. Lamentablemente, durante estos últimos 40 años hemos tenido, bueno, gobiernos que ustedes saben, es una realidad, no miento, están encarcelados o procesados muchos presidentes, se ha demostrado que había nepotismo, ¿no? Por no decir otra cosa, tráfico de influencias también, y no se ha orientado científicamente como en otros países, ¿no? De Europa, de Asia, en los procesos de evolución y marcha de la cultura de la paz, por lo cual lamentablemente ha tenido resultados nefastos, pero nefastos en el sentido de que el Poder Judicial no avanza, pero por el otro lado, la fortaleza está de que quienes adoptamos la conciliación como nuestra camiseta, ¿no? Como cuando un partido de fútbol se va a jugar, nosotros adoptamos la camiseta de la conciliación, la bandera de la conciliación y seguimos adelante a pesar de que tenemos que ser creativos. Tenemos que trabajar con nuestros propios recursos para impulsar la cultura de paz privadamente y ayudar más bien también a nuestros hermanos jueces de paz que trabajan gratuitamente en capacitaciones, orientándolos sobre todo porque a pesar de que ellos tienen un buen conocimiento y nosotros aprendemos de ellos, también ellos necesitan aprender un poquito de lo nuestro. Entonces, cambiamos a ver. Sí. Un Gracias. placer realmente escucharte, siempre tan profundo en tus aportes. Así que bueno, te damos muchísimas gracias por tu participación en este encuentro latinoamericano. Ahora vamos a presentar a mi amigo Ricardo Riva, claro. Formalmente el magíster Ricardo Riva.
con el cual hemos compartido unos buenos vinos acá en Mendoza, pero nunca me ha invitado a su provincia, pero bueno, no es el momento de pasar facturas. ¿Quién es Ricardo Rivas? Aparte de ser un hombre buen mozo, con mucha inspiración, con mucho amor a la paz y con mucha actividad en estas áreas que ponía Freddy. Rivas es defensor del pueblo de la ciudad de Neuquén, abogado, magíster en mediación, ha sido titular de la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Neuquén. Es director de mediación del Instituto Latinoamericano del Defensor del Pueblo, UOFMAN. Es docente universitario en varias maestrías en mediación, resolución de conflicto y justicia restaurativa. Querido Ricardo, estamos atentos a tu exposición. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Antonio, me causó gracia la presentación de los detalles en cuanto a características particulares, pero más allá de eso, no es verdad que no te he invitado a mi provincia, no has venido. Yo he ido a visitarte a la tuya, que es distinto. Quiero agradecer, por supuesto. Sí, acabo de invitar a Natalia y a Freddy también, y a Omar, que cuando quieran son bienvenidos, y a Liseli, que estaba en ese momento cuando iniciamos. Gracias a Redes Alternativas. Fue realmente un gusto, Freddy, escucharte, sobre todo cuando se abrió a las preguntas la posibilidad de escuchar tantas ricas experiencias y poder compartirlas. Bueno, yo voy a tratar de compartir con ustedes un poco desde mi historia personal cómo llego a la mediación y a partir de eso ir relatando las fortalezas y debilidades de nuestro sistema en Argentina, o por lo menos cómo lo veo yo, porque a lo mejor Antonio tiene otra mirada. Nuestro país es enorme y con características federales, lo que hace que nuestras 24 provincias o estados hayan conformado la mediación con características propias y singulares, dado que todo surge a partir siempre del Poder Judicial. Pero antes de llegar a eso, me parece importante, iba tomando nota de lo que decía Freddy para seguir más o menos el mismo hilo. En Argentina existió antes que la mediación la conciliación. Nosotros hacemos aquí en Argentina una diferencia entre estos dos conceptos. Para nosotros, la conciliación tiene que ver donde una de las partes está en diferencia asimétrica en la relación. En los dos casos típicos, que aquí en la Argentina, además por la legislación, debió aplicarse la conciliación previamente al sistema de mediación, que fue la conciliación laboral. Yo también fui funcionario laboral en mi provincia, y la conciliación laboral en estos organismos laborales es voluntaria. No hay, o sea, se convoca al sindicato y al empresario, o a los trabajadores y al empresario, a una reunión donde el secretario de Trabajo, el ministro de Trabajo, lo que va a hacer es estar del lado de una de las partes, ayudándola a encontrar una salida. ¿Por qué? Porque justamente hay una base de la cual el conciliador tiene que estar muy atento y respetar, que es la ley de contrato de trabajo. Lo mismo pasó a partir de la legislación cuando se dio la ley de defensa del consumidor, que establece la instancia conciliatoria, previa a la posibilidad de tener que acceder a una demanda judicial. Lo mismo cuando yo llegué a la Defensoría del Pueblo, trasladé también esta posibilidad de la conciliación de consumidor dentro de nuestro espacio. Bien, aquí existía judicialmente ya la conciliación laboral y la comercial. En 1995 en Argentina se dicta la ley de mediación,
y vamos los primeros a capacitarnos. Digo vamos porque nos establece el Ministerio de Justicia que la mediación nos teníamos que formar en mediación en Estados Unidos. Fuimos a Estados Unidos, cursos costosísimos, volvimos y empezamos a ver de qué manera lo íbamos a instrumentar. Pero también es necesario aclarar lo siguiente. En 1992, o sea, 3 años antes de que se dictara la ley, empezaron distintos grupos de jueces, en general camaristas, a ir transmitiendo la necesidad de crear cuerpos de mediadores, porque el Poder Judicial estaba saturado y necesitaba que lo alivianaran en su trabajo. Ese fue el motivo de por cual en Argentina se establece la mediación. No era otro que hiciéramos la tarea de aquellas causas que era conveniente que no llegaran al Poder Judicial. Por otro lado, también existe en Argentina la justicia de paz, que también depende del Poder Judicial en algunas provincias, en otras no, y el juez de paz lleva adelante una tarea conciliatoria, muchas veces de mediación, pero se encuentra con un problema. ¿Cuál es? Que el juez tiene que tomar definiciones, tiene que decidir en muchos casos en aquellas situaciones en las que si se ofrece como mediador queda en una figura relativamente compleja, es decir, te ofrezco la mediación, pero si no se ponen de acuerdo, sanciono o busco otra manera de utilizar mis facultades. Llegamos así entonces, como les dije, a 1995, cuando se dicta la primera ley de mediación en la Argentina, y después las distintas provincias fueron adoptando las figuras del mediador. ¿Por qué era necesario también incorporar a las provincias? Porque se hacía dentro de lo que es la parte procesal judicial. Y como cada una de nuestras provincias o estados tiene su propia ley, era evidente que era necesario el dictado de una ley de mediación dentro de ese código de procedimiento. Por otro lado, nosotros empezamos a trabajar acá en nuestro estado, en nuestra provincia, en el primer programa de mediación penal juvenil que hubo en la Argentina. Además, en el primer programa de mediación penal del país. Fue realmente una experiencia sumamente interesante. Nosotros en ese primer momento no sabíamos, ni se hablaba de justicia restaurativa, lo fuimos aprendiendo. Yo lo aprendí a los pocos años cuando en Colombia se dicta un código procesal y donde incorporaban la figura de la mediación penal. Y como nadie tenía experiencia y estaban muy asustados, me invitaron a mí y empecé a recorrer universidades, iba a hablar con jueces, hablaba con mediadores que estaban formados para ver de qué manera lo iban a instrumentar. Tenían mucho miedo, pero yo ahí, por eso esto de que vamos aprendiendo y creciendo juntos, tuve la suerte de estar en Medellín con un grupo de justicia restaurativa que estaba en la Universidad Pontificia Bolivariana. Y cuando ellos me cuentan cuál era su manera de trabajo y qué estaban empezando a hacer, le digo, pero es lo que hacemos nosotros. En realidad, lo denominaban de otra manera, pero estábamos hablando de exactamente lo mismo. Ahí aprendí y conocí experiencias muy valiosas que también me sirvieron y pude trasladar esas miradas luego cuando volví a la Argentina. Pero hubo algo que para mí fue fundamental. Que cuando fui a la cárcel de máxima seguridad, donde estaban los sicarios, jóvenes entre 19 y 23 años, se llevaba adelante, y creo que todavía se lleva, un programa de justicia restaurativa del árbol sicómoro, que se los recomiendo que puedan verlo, donde un pastor evangélico, Lácides Hernández, enfrenta a los familiares de las víctimas de los sicarios con los sicarios. Eso permite, por un lado, la posibilidad de información que los familiares de las víctimas requieren, pero por el otro lado, es muy significativo también para estos sicarios porque pueden ver qué daño produjeron, porque si no, ellos no tienen
humanizado, no tienen identificado a aquel al que cumplieron con matarlo. Ahora sí tienen la historia personal que se la van a dar los familiares, le van a contar las consecuencias de los daños producidos, y a partir de eso, las primeras noches ellos me contaban no pueden dormir porque empiezan como a recorrer las imágenes de lo vivido y empiezan a tomar dimensión de las consecuencias de sus hechos, que eso es lo que permite luego la transformación y el trabajo que hace este pastor. ¿Por qué digo que para mí fue impactante esto? Primero, para ver que puede uno llevar adelante una mediación o una práctica restaurativa con personas que van a seguir cumpliendo su pena. Es decir, poder desprender la decisión del Poder Judicial, por un lado, pero desprenderla de las cuestiones humanas que quedaron sin resolver y que hay que de alguna manera ayudar a esos seres humanos a que puedan resolverlas, y que el Poder Judicial no lo hace. Caso típico también en nuestro país que ha pasado con los juicios de lesa humanidad, donde aquellas personas que cometieron los hechos de lesa humanidad no reconocieron que lo hicieron, más allá de que fueron sancionados por la ley penal, y no hubo una posibilidad de encuentro de esos familiares, de esas víctimas de la dictadura militar, de poder escuchar qué pasó con esos familiares, si saben cuáles fueron los últimos momentos, cómo lo vivieron, situaciones que son importantísimas. Además, saber, fue matado, fue tirado de un avión, ¿qué se hizo con esa persona? Eso es importantísimo. Hay algunos trabajos también de estas características en Colombia, lo que se llaman las Madres del Dolor, que también es muy interesante, y los colombianos vinieron a visitarme y fuimos a hablar con nuestras madres de Plaza de Mayo, pero ellas en ese momento no aceptaron esta posibilidad, que hubiera sido muy sanadora para muchas de ellas, en la posibilidad de poder escuchar estos relatos que también para cada uno de nosotros son fundamentales. Pero quiero rescatar esto de los sicarios. Estábamos en un círculo restaurativo y ahí uno de ellos, con todas las preguntas que yo hacía, me dice: ¿y usted qué hace en Argentina? Y yo en este momento hago mediación penal juvenil, donde los jóvenes y los niños menores de 18 años que han sido denunciados por un hecho que puede ser considerado un delito, el fiscal decide derivarlo a una mediación. Nosotros no somos parte del Poder Judicial, somos una oficina del Poder Ejecutivo, y la idea es trabajar con estos niños, con estos jóvenes, para que revisen qué les pasó, si pueden modificarse, van acompañados del adulto, y ahí se le llenaron los ojos de lágrimas. Y me dice: si yo hubiera tenido esa oportunidad a los 14 años, hoy no estaría aquí. Pero cuando uno entra en grupos que lo van llevando por lugares que no son los correctos, uno no se anima a contárselo a los padres, porque el sistema es el castigo. Entonces, si yo se lo cuento a mi papá, se lo cuento a mi mamá, voy a ser castigado. Entonces no lo digo, sigo adelante, cada vez me voy metiendo en problemas mayores, y cuando tenía 19 años yo embaracé a mi pareja, me cuenta él. Y yo le dije, le besé en ese momento la panza y dije: yo no sé si a esta criatura, a mi hijo, si lo voy a conocer, o si lo conozco no va a ser detrás de las rejas. Y así fue, me dice. Cuando mi hijo nació yo ya estaba en la cárcel. Entonces, fíjense la importancia que adquiere esto de generar oportunidades, de revisarnos. El sistema penal no lo permite, porque el sistema penal nos lleva, nos remite obviamente a nuestra Constitución y a las leyes que se dictan en su consecuencia. Entonces yo no voy a decir la verdad porque puede ser usada en mi contra. Los mismos padres, cuando venían a la mediación, los informaban a los hijos, les decían: ustedes no hablen, el mediador los va a querer hacer hablar, pero ustedes no hablen, porque lo va a usar el fiscal para meterlos presos, para generarles un expediente y para condenarlos. Bueno, cuando nosotros le decíamos a los jóvenes y a los niños: miren, lo que yo voy a escuchar es secreto y podemos tener caucus o reuniones privadas, me decían: ¿puedo tener una reunión privada con usted a solas, sin mi papá y sin el resto de las personas? Sí, por supuesto.
Entonces tenían una necesidad enorme de contar lo que les estaba pasando y que no sabían cómo decírselo a los padres. Lo mismo que me había dicho este pibe en Colombia. Entonces yo dije, bueno, vamos a trabajar para que se lo diga. No, no, porque me va... No, pero vamos a trabajar también para que él comprenda que la salida no es la sanción. La salida es tu reflexión, el cuidado que él como papá tiene que hacer ahora y el acompañamiento y ayudarte a modificar eso. Era hermosísimo, porque los padres no conocían muchas cosas. Y quiero decirle que esa estrategia hoy nosotros la llevamos a las escuelas cuando hay conflictos que los docentes no saben cómo manejar. Y lo primero que yo les dije, le digo a los chicos, miren, yo vengo acá, soy mediador, nuestra característica es que por una cuestión ética yo no puedo decir lo que hablo salvo que ustedes me autoricen, vamos a charlar de lo que les está pasando, y ahí los chicos automáticamente se genera como una confianza donde empiezan a hablar y a contar todo lo que les pasa. Y después cuando terminan esas reuniones, vienen los docentes y nos preguntan, ¿qué pasó? No le podemos contar lo que escuchamos, porque justamente los niños y los jóvenes nos comprometimos frente a ellos de que íbamos a guardar confidencialidad. Lo que sí podemos decirles es que se queden tranquilos, que no tiene nada que ver el problema que ellos tienen con la escuela, y se manifiesta en este momento en la escuela, y hay conflictos entre ellos, pero pasan por otro lado. Y ahí empezamos a trabajar con esos niños o con esos jóvenes para ver de qué manera los ayudamos en cada caso puntual a esos conflictos que van trayendo a ese espacio que hemos generado con las estrategias y las herramientas que hemos aprendido con estos métodos alternos. Hablé de confidencialidad. Es otra cosa que nos ha permitido a nosotros, en nuestro lugar, de esta trayectoria que les hablo, que empieza aproximadamente en el año 89, cuando yo teniendo 32 años, empiezo a me designan autoridad del trabajo en la provincia. Yo tenía un miedo tremendo, una provincia que se caracteriza por el gran enfrentamiento, la conflictividad, porque es una provincia de migrantes, tanto de migrantes extranjeros como de migrantes dentro de nuestro mismo país, porque es la provincia eminentemente gasífera y petrolera más importante de la Argentina, y no solo eso, sino que ahora encima se le agrega que a través del fracking se ha generado que sea uno de los pozos que están acá los más importantes del mundo, y con una perspectiva enorme. Eso está generando que vuelvan a llegar ondanadas de gente que además requiere y exige calidad de vida, porque si vienen de sus lugares, obviamente están pidiendo una mejor calidad de vida, por eso vinieron hasta aquí. Pero eso a su vez genera otros tipos de conflictos, porque dejan a sus familias, crean nuevas familias o construyen nuevas familias aquí, y eso nos ha llevado también a hacernos muy expertos en la mediación online, porque muchas de las mediaciones las tenemos que realizar con otros países o mediar con otros colegas de otras provincias o estados aquí en Argentina, por esta importancia que tiene la accesibilidad gratuita que ofrece la Defensoría a el acceso a justicia, y no al Poder Judicial, pero sí a justicia, de que puedan encontrar una salida a sus conflictos, que si no serían realmente muy complejos. Por eso para nosotros fue enormemente importante esto de todos estos años. Imaginen, desde el 89 hasta acá, son más de 30 años en los que permanentemente yo he estado en la exposición pública construyendo en estos conflictos. Desde el lado del conciliador, primero en los conflictos laborales, luego como parte de ese programa de mediación penal juvenil, luego como el primer secretario de Derechos Humanos de nuestra provincia, que hizo que yo creara la primera dirección provincial o estadual de Neuquén de mediación. Cuando me designan, me eligen defensor del pueblo, obviamente traslado toda esta experiencia a la Defensoría. Las Defensorías del Pueblo aquí en la Argentina
de alguna manera propiciado la mediación comunitaria. Cuando nosotros llegamos, esta defensoría tenía la mediación comunitaria, es decir, entre vecinos. Nosotros la abrimos a todas las posibles necesidades de la población. Es así que nosotros hacemos mediaciones escolares, familiares, penales, estas conciliaciones de tipo de la ley de consumidor, bueno, obviamente mediaciones comunitarias. Llevamos adelante acompañamos a la población en todos los conflictos. ¿Y qué hemos visto? Que nuestro equipo de mediadores son más utilizados que los del Poder Judicial, porque lamentablemente encima en nuestro estado se organizó de tal manera la mediación que el Poder Judicial instaló la mediación penal desde la Fiscalía del Superior Tribunal. Es decir, los mediadores dependen del fiscal, del Superior Tribunal. Aquel que los tiene que perseguir les abre la puerta para una mediación. El fiscal tiene que usar el principio de oportunidad, pero tiene que dejar que sea alguien extraño, distinto al Poder Judicial. Porque fíjense lo que ocurrió de grave en nuestra provincia hace 1 año y medio. Vienen las personas a verme a mí, había habido una ocupación de tierras, me dicen, nos llamaron a una mesa de mediación, pero lo que nos llamó la atención, porque usted siempre explica que la mediación es un espacio secreto, donde hay confidencialidad, y en la mediación había 2 fiscales que tomaban nota, y había cámaras filmándonos. Digo, ¿cómo? Entonces, cuando tenían que ir a la segunda audiencia, los acompaño. Pido que me muestren las actas, qué era lo que se había labrado. No había nada. Me dice ahí el director de mediación, acá nunca hubo mediación, pero ¿cómo vas a convocar vos, que sos el director de mediación? ¿A qué convocaste? ¿Qué estás haciendo? ¿Una ilegalidad? Vos estás fingiendo que sos un mediador cuando no estás cumpliendo la función, y por el otro lado le estás tomando declaración a la gente sin cumplir los requisitos legales. Es una aberración. Esto termina mal, le dije. Bueno, a partir de eso, obviamente, la gente con la confianza que me tiene, me dijo, nosotros no volvemos más, de ahora en adelante usted es nuestro mediador. Y así, a partir de eso, convoqué a las autoridades municipales, provinciales, a los mismos fiscales, a la policía, para establecer las estrategias, porque la condición era, yo como defensor reconozco, no lo veo al hecho que ustedes cometieron como un hecho ilícito, sino como un reclamo ante el incumplimiento de los gobernantes de las obligaciones que asumieron cuando juraron sobre la Constitución Nacional. Entonces, lo que ustedes hicieron fue una visibilización del incumplimiento del Estado. Yo soy defensor de derechos humanos, les pido, ustedes se corren y nos podemos a trabajar para lograr que el incumplimiento de ellos se haga de una vez por todas, se les dé respuesta. Y así lo hicimos, y logramos que se desocuparan terrenos donde en aproximadamente 15 días lo ocuparon más de 2.000 familias. Piensen ustedes, ¿qué poder judicial en el mundo puede desalojar a 2.000 familias ocupando terrenos con mujeres embarazadas, con niños? Hubiera sido una masacre, imposible de cumplir. Entonces, no hizo falta el uso de la violencia, fue la construcción de confianza generada durante tantos años y el respeto hasta esta forma de construcción. Respetar el espacio de la mediación, si ustedes quieren, que en realidad a medias era una mediación, porque yo tenía claro que estaba de un solo lado, que era la defensa de esas personas, de esas familias, y iba a generar todos los espacios de diálogo. Por eso a mí me gusta hablar muchas veces no tanto de mediación, para evitar que alguien pueda cuestionar la utilización que estamos haciendo, y hablo de gestionar conflictos. Yo ayudo a gestionar conflictos a través del diálogo. Y quiero decirles también con orgullo que tuve la suerte de ser jefe de gabinete de un ministro de Trabajo de la Nación en el momento que se decidió instalar en la capital federal el servicio de conciliación laboral obligatoria, que desde el año 96 funciona con desniveles en nuestro país,
solamente en la capital federal, porque nunca se puede instrumentar en los otros lugares del país. En los otros lugares, cada organismo laboral lo hace en forma voluntaria. ¿Qué quiero? Ricardo, Sí, ¿ya me quedé sin tiempo? Estamos, sí, tomate un minutito para redondear. Quiero redondear lo siguiente porque era para mí importante poder Dale. generar este pantallazo Adelante. para Adelante. fundamentar lo que voy a decir ahora. Las Sí. fortalezas. Para nosotros las fortalezas estuvieron en la medida que nosotros formábamos todo el tiempo mediadores. Vamos a los municipios que nos convocan, a los sindicatos, a las universidades, a las escuelas primarias, secundarias. Tenemos mediadores, niños, adolescentes, con transformaciones increíbles. Lo que le voy a decir, se lo digo de corazón, acá no estoy vendiendo nada, es la verdad. Y lo casi lo trabajamos en San Pablo, con muchos colegas, lo íbamos a trabajar en Natal. Nosotros consideramos que no hay posibilidades de una mediación por parte de los docentes. Los docentes son autoridad, como lo es el fiscal, como lo son los jueces. No hay posibilidades de que un juez medie, porque cuando uno va al juez, va a pedirle que defina. Yo he tenido casos donde los jueces han intentado llevar adelante una mediación y mi cliente me decía, pero está loca esta jueza, yo quiero que ella decida que yo gané y que el otro perdió, y me está diciendo que hable con el otro. Yo no tengo nada que hablar, yo quiero que ella actúe como le corresponde, que defina. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo mismo le pasa a los niños, y eso me lo dicen, y lo reconocen. El docente me puede aplicar una sanción, el docente se lo puede contar a mi papá o a mi mamá. No confío, no lo voy a hablar. Y eso nos pasa con los niños entre ellos se arreglan, hablan y después se enojan con nosotros, que los formamos, sobre todo con el director de mediación, que es el que más tiempo tiene para dedicarle, yo a veces por mi función se me hace más complejo. Pero, ¿qué ocurre? Dicen, ¿para qué nos formaron en mediación si ahora no hay más conflictos? No es que no haya más conflictos. Lo que pasa es que aprendieron a administrarlo al conflicto. Ustedes hablan. Otra cosa importante a destacar, los niños crecen en su vocabulario, porque ahora no le podés pegar una piña, no le podés pegar una patada, porque el otro dejó de ser un objeto, es un ser humano al que le tengo que explicar lo que me pasa, y tengo que buscar las palabras para ello. Esas son las transformaciones y las fortalezas que nosotros vimos. Apostar a los niños y a los jóvenes. Y esto me lo dijo hoy un papá, pero me lo han dicho ya varios papás y tengo testimonios filmados. Gracias, Ricardo, gracias a la Defensoría del Pueblo, porque mi hijo, a partir de la formación que ustedes les dieron, no es el mismo. Un chico que tenía miles de problemas, hoy no los tiene. Y se los debo pura y exclusivamente a la participación de ustedes. Para terminar, creo que nuestra gran debilidad en la Argentina es que el Poder Judicial esté metido. No porque no tengo nada en contra del Poder Judicial, sino porque son paradigmas distintos. En Brasil una vez me dijeron en Río de Janeiro, usted está en contra del Poder Judicial y es el que a nosotros nos manda los casos. No, yo no estoy en contra del Poder Judicial, pero a ver si puedo ser claro. El paradigma en el que está parado el Poder Judicial es uno, es el ejercicio del poder, como dice Foucault, y es el acomodarnos a todos, poner el orden que exigen los poderosos sobre su pueblo. Y es ese el que se ejerce. Uso violencia contra el pueblo cuando reclama, en cambio, a los poderosos no los meto nunca en cárcel. Cuando uno va a las cárceles en Argentina, siempre son del mismo sector. En cambio, esto, como decías vos, Freddy, nace del pueblo, es el pueblo el que lo quiere, es el pueblo el que lo necesita, y es un paradigma totalmente distinto. Entonces, como dice Foucault, en la Edad Media había angelólogos porque estaba en la conciencia social de que existían los ángeles. Ahora, traspolar en ese paradigma, traspolarlo a pleno siglo XXI. Que venga un angelólogo hoy, a nuestros días, y que quiera discutir con un médico si los ángeles tienen o no tienen espaldas, como se discutió. ¿Qué va a decir un médico? Primero, no vi nunca un ángel. Y si tiene la forma humana,
tiene que tener una espalda y por lo tanto ahí colocará las alas, qué sé yo que le puede contestar. Pero son cosas distintas, no encajan una con otra. Lo mismo pasa con el Poder Judicial. El Poder Judicial por un lado, esto por otro. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades que yo veo? Que se repita esto, como es hoy la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Neuquén, que nosotros hacemos política pública de los métodos alternos como una forma de transformarnos como sociedad. Yo apuesto a una mejor calidad de convivencia. Y si yo digo que el Estado es la organización de la convivencia humana, y es el Estado el que debe garantizarme los derechos humanos por encima de todo, y no cumple, entonces yo tengo que buscar otra forma de construir esa convivencia, porque evidentemente hasta acá la clase dirigente no ha sido lo suficientemente respetuosa de la misma normativa. Y con esto cierro, Antonio. Nuestra Constitución habla de la participación ciudadana, habla de la democracia participativa. Y sin embargo nuestros gobernantes siguen diciendo: el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de su representante, que es un artículo de la Constitución. Pero se olvidan de nuestras reformas y de todo lo que se incorporó. Entonces, no se le da la oportunidad, no se lo escucha al pueblo, no se construye en conjunto. Cuando el pueblo tiene mucho para decir. Esa construcción dialógica es la que nos debemos todos los latinoamericanos. Hoy enfrentados y poniéndonos en posiciones totalmente radicalizadas. Miren lo que está pasando en Chile, miren lo que pasa en Perú, miren lo que pasa en Brasil, miren lo que pasa en nuestro país. Es terrible. Cada vez más posicionados uno con otro, y los que estamos en el medio no entendemos nada, no sabemos por qué tanto enojo y tanta pelea, en lugar de aportar entre todos una construcción conjunta. Y en honor a Natalia, que está ahí, que es mi amiga de Brasil, voy a citar a Pablo Freire. Amigos, ¿cómo se educa? Se educa andando, caminando, pero en algún momento paro y reflexiono. Tengo que pensar lo que hago. Y nosotros como mediadores ya caminamos bastante. Empecemos a reflexionar qué estamos haciendo de estas herramientas hermosísimas que hemos tenido la suerte de adquirir. Usémosla y defendamos y construyamos un mundo mejor. Lo podemos hacer, estoy convencido. Un abrazo grande. Bueno, gracias Ricardo. Yo soy testigo de que sos un hacedor desde la claridad conceptual que te inspiran y desde el amor que tenés a estas ideas que pones en práctica, no solamente expresas. Y soy testigo de eso, así que ha sido un placer tu exposición. Acá nos pregunta Nadia Hankichuk, ¿dónde puede ver o leer lo que mencionas tú del pastor? Si quieres lo podés plantear por chat y nosotros se lo hacemos llegar. Y le voy a dar hasta el contacto del pastor, yo tengo el WhatsApp de él. Buenísimo. Por otro lado, Adriana Matera dice que importante e interesante que lo que expresa sobre la magnitud que tiene la confidencialidad. Muchas gracias, doctor Riva. Bueno, y después hay un aporte de Ayelén Espinosa, excelente exposición, y también un comparto totalmente de Marisa Giordano, que a la vez en su momento dijo con gremios combativos, pero no amplió el concepto. De todas maneras, después si tenemos tiempo se lo preguntamos. Bueno, un abrazo Ricardo, un placer haberte invitado a este evento y haber tenido tu aporte. Ahora sí, vamos a darle lugar a nuestra colega de Brasil, que nos está exhibiendo esa hermosa sonrisa, la doctora Natalia Omori de Almeida, de São Paulo, Brasil, mediadora de conflictos privados y judicial en CEJUS, abogada vicepresidenta de la Asociación Paulista de Mediadores y Conciliadores de São Paulo, Brasil. Natalia, te escuchamos. Muchas gracias, Antonio Tula, Omar, por la organización, por este
por esta invitación. Estoy muy feliz por estar aquí con ustedes. Yo creo demás neste conversatório, nesta nuestra interacción, neste intercambio. E em São Paulo criamos em la associação la TV APAMEC para esto, para difundirmos em la internet para todos, escuchar de los mediadores o que é a mediação, quem são os mediadores. Então, creio que é muito importante nossa charla. Vou compartilhar minha pantalla. Bueno, como dice, muchas gracias. Estamos aqui para falar de fortalezas, debilidades e propostas na implementação da mediação e la conciliação. Pienso que a mediação como pilar de la pacificação de la sociedade. Estamos aqui em Brasil neste momento. Temos que falar com a sociedade. Estou em São Paulo, Brasil, um grande centro financeiro e cultural com mais de 12 milhões de habitantes, um estado muito populoso, e Brasil é multicultural. Há uma multiculturalidade muito forte. Como política nacional, temos a resolução do Conselho Nacional de Justiça 125 de 2010 e a criação de los centros judiciários de soluções de conflitos e cidadania, CEJUSCs, e núcleos permanentes de métodos consensuais de conflitos no PEMEX, fortalecendo e estruturando os atendimentos de los casos de conciliação e mediação. Final de ano de 2020, tivemos 1.382 CEJUSCs instalados. É recomendável que tribunais com dificuldade de instalação das CEJUSCs disponibilicem o acesso de las partes a las sesiones de mediação e audiências de conciliação por meio eletrônico e remoto. Enunciado 199 do Conselho de la Justiça Federal. Há muitos estudos, há recomendações, há enunciados para os magistrados, para os advogados, seguir como padrão. E em 2015, tivemos o novo Código Processal Civil e Lei de Mediação, que alentaram para as sessões de mediação e conciliação. Ok. As estadísticas na justiça brasileira são que 2,4 milhões de acordos foram homologados em 2020. Muito bueno, la cantidad es muy bueno. Pero estoy okay. Pero tenemos que estudiar a los efectos de la promoción por mérito de los magistrados, la máxima reconocimiento de aspectos cualitativos, fomentando el uso de medios consensuados y la prevención de litigios, como el desarrollo de proyectos, el establecimiento de diálogo interinstitucional con los principales litigantes y la apreciación de la audiencia del artículo 334 del Código Procesal Civil, y no solo criterios cuantitativos, como o número de sentencias emitidas ou de acordos aprovados. Então, é muito importante trabalharmos essa qualidade com os magistrados também. Como estão sentenciando ou estão enviando para as sessões de conciliação e mediação? Este é o patamar, esta é passo, uma recomendação para que nós podemos seguir adelante com a mediação e a conciliação.
Em Brasil temos case muito importante, que é William Ury, grande negociador, famoso pelo Getting to Yes, como chegar ao sim em português, como chegar ao sim em espanhol, foi chamado para um caso de Abílio Diniz, empresário brasileiro, é um empresário que tem uma cadena de supermercados chamado Pão de Açúcar, reconhecido nacionalmente e internacionalmente, e estava em um conflito com a rede Casino, na rede francesa. E foi um conflito muito custoso, não só para os dois, sino para suas famílias, para a empresa, para Pão de Açúcar. Era o tipo de situação em la que todas as partes estavam perdendo, e a pergunta é: ¿puedes dar la vuelta? ¿Puedes cambiar el juego a una situación en la que todos los lados se beneficien? Foi difícil, pero la clave para mim foi que Abílio pudera chegar a um sí consigo mesmo. Este case está em livro Obtenga el sí consigo mesmo, de William Ury. E William Ury dijo que queria... William Ury perguntou a Abílio o que queria. Tienes tudo, Abílio, o que mais queres? E Abílio disse, quero minha liberdade. Dijo que queria ter a liberdade de passar mais tempo com sua família, que é o mais importante que tem na vida, e fazer negócios, ser um líder em los negócios. Então, é muito importante chegar a este verdadeiro interesse, porque este empresário pode resolver este conflito que estava em processo judicial há muitos anos. Então, foi um case muito importante para o Brasil. Dr. Kazuo Watanabe, professor jurista, muito conhecido aqui, diz que a mediação deve praticar-se como uma forma de pacificação, como pacificação da sociedade, e não só como uma forma de resolução de conflitos. É importante ter cambio na mentalidade de los profissionais de direito e a própria sociedade. Este ano também foi muito importante, porque em 4 de junho de 2021, Brasil torna-se signatário da Convenção de las Naciones Unidas sobre acordos comerciais internacionais. Então, agora temos que trabalhar para ratificar esta convenção, pero é muito importante neste panorama internacional. Então, uma coisa uns casos de mediação, sessão de mediação, que está acontecendo agora? A multiculturalidade. A multiculturalidade é a existência de várias culturas que convivem em um mesmo espaço físico, geográfico ou social. Abarca todas as diferenças que se enmarcam dentro da cultura, já seja religiosa, linguística, racial, étnica ou de gênero. E a recomendação que a aplicação de meios adequados para a resolução de conflitos deve respeitar a identidade cultural e étnica das partes involucradas, tomando em conta fatores como nacionalidade, religião, idioma, tradições, respeitando sempre a autonomia individual e proporcionar aclarações às partes involucradas no conflito sobre os procedimentos utilizados para a solução do ponto. E as características da multiculturalidade são promover o respeito e a tolerância por las diferenças, desterrar prejuízos e estereótipos associados, generar uma convivência harmoniosa, criar intercâmbios entre os diferentes grupos. Quando as comunidades logram manter o intercâmbio em respeito e tolerância, os expertos chamam multiculturalismo. A multiculturalidade e a interculturalidade são dois conceitos
ligados entre si. La multiculturalidad predica la diversidad cultural, incluyendo la interculturalidad. La interculturalidad se refiere específicamente a la interacción e intercambios entre estos diferentes grupos y comunidades. E eu tive alguns cases sobre multiculturalidade, e uma delas foi disputa de guarda de hijo, la sabiduría de Salomón. Ambos padres eram religiosos, um padre era católico, outro evangélico, e el mediador com muita experiência em técnicas e especialmente um estudioso de las escrituras bíblicas puso la sabiduría de Salomón en ese momento. Então, muitas vezes temos muita técnica, pero com a multiculturalidade é importante termos outros conhecimentos também, porque, por exemplo, neste caso, os padres puderam entender através de uma escritura bíblica o que fazer com seu próprio hijo. Então, foi bem interessante este case. Escuta ativa, um estrangeiro. Este estrangeiro estava em Brasil, sofreu um acidente em la via, porque uma parte que estava em la caminhoneta frente a ele se soltou e golpeou o auto do estrangeiro, provocando grandes distúrbios materiais e emocionais. E na sessão de mediação, este estrangeiro estava muito nervioso e o mediador percebeu um choque cultural, já que o estrangeiro entendeu a justiça de outra maneira. Percebo que os estrangeiros, quando estão temporariamente ou vivendo em um país, muitas vezes a mentalidade está em seu país de origem. E o mediador necessita estar muito atento para isto, porque vas a ter um choque cultural muitas vezes. Então, esse é um caso também multicultural. Outra coisa também é este case, ex-cliente versus ex-abogado, comunicação a se fortalecer. Porque este abogado falava em linguagem jurídica. E a cliente era uma pessoa simples, não estudou direito. Então, ela não estava entendendo como estava seu processo. Então, esta é uma questão linguística, que também é multicultural. E este foi parar em la mediação, este case foi parar em la mediação, por questões linguísticas. Então, também é um caso muito interessante. Então, percebo que as ferramentas de comunicação temos que profundizar ainda mais, especialmente quando estamos mediando em la multiculturalidade. Ampliar a percepção, deixando uma discussão sólida para buscar, para buscar verdades, não só uma verdade sólida. Lógica de fluidos, em lugar de lógica rígida. E também sempre reflexionarmos sobre nossa escuta. O que é escutar bem? Como escutamos? O que escutamos? Porque é tão importante que as partes se sintam escutadas. Ao ser escutado, a gente se sente legitimada. Isto genera confiança e é um ânimo para enfrentar problemas e encontrar caminhos. E um reto muito importante para o mediador trabalhar é a neutralidade e a imparcialidade. E na multiculturalidade isto cresce, porque muitas vezes temos outras crenças e os mediando outras crenças. Então, é importante trabalhar esta neutralidade, esta imparcialidade. Atitude de imparcialidade interna, que é autêntico, íntimo, sem participar, e a atitude de imparcialidade externa, que deve ser percebida por as partes como imparcial ou multiparcial, simetria de início a fim. E as perguntas que nos ajudam a chegar em los interesses, como em caso de Abílio Diniz.
que quería su libertad de estar con su familia, de hacer negocios. Entonces, las preguntas cerradas para confirmar datos, informaciones abiertas, búsqueda de informaciones, provocar más narrativo, circulares abiertas, ver desde otro punto de vista, abiertas, reflexivas, generar pensamientos diferentes, conmoción, protagonismo. Y una cosa que es muy importante, fui bailarina, fui coreógrafa también en mi vida, entonces el lenguaje corporal es una comunicación no verbal que aporta su propia autocomunicación. Entonces tenemos que trabajar esta linguagem entre linhas, que chamamos em Brasil entre linhas. Não sei se a tradução interlínea é adequada, pero esta linguagem corporal é muito importante para nós. E está comprovado que através de los movimentos oculares, o color de la piel, la temperatura corporal o el movimiento sutil de los músculos se revelan las verdaderas intenciones de una personalidad. Durante la sesión de mediación, donde el mediando está nervioso, agitado y no se muestra bien por N razones, el mediador alerta, nota y pregunta: ¿se siente bien? ¿Quieres algo? ¿Un vaso de agua? Y la autonomía de las partes es sumamente importante en la sesión de mediación. Es importante escuchar de su propia boca lo sucedido. Aunque el abogado tiene un papel importante durante la mediación, guiando a su cliente, la voz de este cliente tiene que suceder. Esta es la belleza de la mediación. Solo aquellos que están viviendo en conflicto saben exactamente dónde se encuentra el dolor. Y en la sesión de mediación, matrimonios hacia el divorcio, se nota no escuchar al otro durante los años de matrimonio. El cuerpo ya no responde al otro, los sentimientos por esta persona son diferentes, ya están durmiendo en habitaciones separadas, en lo mismo local ya no es hogar. Un sufrimiento se convirtió en esta convivencia. En la mediación de conflictos, esos dichos son escuchados atentamente por el mediador. Y en la fase de negociación, después de que dos o más negociadores hayan estado en presencia del otro durante unos minutos, sus comportamientos comienzan a converger sutilmente, escribe Michael Wheeler, profesor de la Escuela de Negociación de Harvard. E penso que a mediação comunitária preventiva, resolutiva, é um gran caminho para nós aqui. Há em Brasil 46 experiências registradas em mediação comunitária e outros novos projetos que han surgido, um campo prometedor. E uma recomendação, a mediação é um meio eficaz e prioritário para a resolução de los conflitos vecinales e deve garantizar sempre a intimidade e inviolabilidade da vida privada de los vecinos. E pesquisando, descobri uma ONG que, idealizada por el maestro de Harvard, William Ury, Brasil é um exemplo de cooperação entre cristianos, judíos e muçulmanes. En la Ruta de la Paz, es una carretera de 7 kilómetros entre los clubes Hebraica y Monte Líbano, en Pinheiros, barrio de Pinheiros, en São Paulo, disputada por deportistas y abierta al público. El evento existe desde 2007 y en São Paulo encontró una comunidad que ya vive en armonía entre las tres religiones. La ONG que llevó las ideas de Ury a Brasil foi fundada por 3 patrocinadores, um católico, um judío e um muçulmano. E retos, estamos neste momento
trabajan la valorización de los profesionales mediadores y conciliadores. Se presume costosa la intervención de los mediadores, salvo en los casos en que, de acuerdo con las excepciones reglamentarias, pueden o deban actuar gratuitamente. El derecho a la justicia gratuita, previsto en el artículo 98 del Código Procesal Civil, se extiende a gastos con conciliación y mediación. Y la obligatoriedad de la mediación, tenemos también una recomendación que la efectividad de la mediación depende de la asistencia personal de la parte, al menos a la primera sesión. Entonces es muy importante trabajar esta primera sesión, porque esto es que va a traer efectividad para la mediación. Trabajamos también los mediadores más emprendedores, porque hoy possuimos redes sociales, blog, la propia asociación TV APAMEC, né, que desarrollamos os mediadores a hablar sobre conteúdos de mediação, de conciliação, site, escrever artículos. Freddy nos ajuda bastante com seus relatos. E as câmaras privadas, que são oficinas privadas vinculadas a tribunal ou solamente privadas, trabalhamos as parcerias. E recomenda-se que os tribunais devem desarrollar mecanismos que garantissem a distribuição aleatória e alterna de las mediações e conciliações a los mediadores, conciliadores e instituições acreditadas, como essas oficinas de mediação. E frente à crise derivada da pandemia COVID-19, a mediação se apresenta como meio adequado para enfrentar as múltiplas disputas relacionadas com a mesma. Outro reto, pessoas jurídicas representadas por advogados subcontratados ou acreditados. Se recomenda que assistam à sessão de mediação e conciliação já armados com autorização prévia para proponer uma solução consensual ao conflito, com faculdades de compromisso, evitando assim o aplazamento del acto. E outro ponto, diálogo em contextos universitários. Se recomenda a difusão de práticas de resolução de conflitos e novas tecnologias. E como Fred e Ricardo disse, sobre a salida não é a sanção, ou como Fred disse, educação para os niños, temos que fomentar em las escolas públicas e privadas. Fomentar essa cultura de diálogo e deve ser levada a cabo por mediadores devidamente capacitados. E a empresa que conta com sua estrutura organizativa, com espaço dedicado à prevenção e resolução de conflitos, contribui à função social. Então, essas são algumas algumas recomendações para modificarmos, para trabalharmos esses retos em Brasil. Então, quero muito agradecer este momento de falarmos de fortalezas, debilidades. Há muitas coisas a hacermos por aqui. E este primeiro encontro, creio que vai ajudar-nos. Muchas gracias. Doctora Natalia Omori de Almeida, muchísimas gracias por su intervención y por enriquecernos respecto a la cultura de la mediación en Brasil. Muchísimas gracias por esa exposición. Señores, estamos sobre el tiempo cumplido, así que vamos a ser respetuosos de eso, ¿sí? Gracias a los expositores, ha sido realmente una experiencia hermosa. Vamos a invitarlos para mañana, donde va a disertar la doctora Miroslava Echeverría Sierra, va a disertar también mi querida amiga, la doctora Nerea
Lausilica, nunca te puedo decir bien tu apellido, mi querida Lausilica Rubio, que lo hace por España y Ecuador. Y finalmente, mi también muy querida amiga María Fátima Luna Pizarro, de nuestra asociación UNIR, de la cual ustedes tienen el honor de ser socio internacional. Muchas gracias a todos. Los esperamos mañana para seguirnos nutriendo de distintos otros países. Unas buenas noches y que tengan un buen apetito. Chao, chao. Chao. Nos vemos. Chao, chao. Un abrazo a todos. Hasta mañana. Hasta mañana.